Señores, con ustedes el médico psicólogo Julián García. Bueno, buenas noches. Bueno, no soy médico, psiquiatra, soy psicólogo. Finalmente los membretes no importan. Lo que me importaría es compartir con ustedes en medio de este movimiento de que a todo el mundo se va. Y en medio que lo que me gustaría compartir con ustedes en medio de este impacto emocional que dejó El Salvador, compartirles una serie de reflexiones. En mi práctica cotidiana, en mi práctica privada, trabajo con personas abducidas, como hemos estado viendo a lo largo del día de hoy. La clínica, la psicoterapia, la hipnosis aporta una alternativa, pero todo tiene sus limitaciones. A mí lo que me inquieta es la persona que está abducida o que ha sido abducida, se las tiene que arreglar de alguna forma. Como hemos hablado a lo largo del día, la tecnología que ellos manejan verdaderamente nos supera. La psicoterapia tiene que hacer algo, la hipnosis tiene que hacer algo, pero tiene su límite. Además de eso, todos y cada uno de nosotros estamos frente al fenómeno OVNI, como se ha señalado. Lo que me interesa compartir con ustedes es todos y cada uno de nosotros qué podemos hacer ante esa problemática. Entonces, me voy a ir un poquitito rápido. Me ha tocado esta hora. Entonces, mi trabajo se llama Experiencias Clínicas con Pacientes Secuestrados y su Tratamiento Hipnótico. Los voy a empachar un poquitito con algunos datos, lo más rápido posible. Dice así: es posible que alguno de nosotros haya soñado con aves y seres extraterrestres. También es posible que asociado a los sueños presentemos depresión, angustia, irritabilidad, sin que ninguna causa aparente de la vida cotidiana explique esos estados. Es posible también que tengamos el impulso de contarle a alguien que nos sentimos mal, que tenemos una sensación extraña de que algo sucede, de que frecuentemente tenemos avistamientos de ovnis durante el día, de que sentimos la sensación de que nos vigilan, de que una nave se dirige a mí y que me tienen un especial interés. Es posible que en mis noches de descanso me despierte frecuentemente a una hora en particular, o que tenga temor a la oscuridad, a los escarabajos, a las moscas o a cualquier otro animal. Es posible que estando en casa, viajando en carretera o de retorno al hogar después de un día de trabajo, haya pasado un lapso de tiempo en que no supe qué sucedió conmigo, en el que no recuerdo nada y sin embargo el tiempo ha transcurrido. Es posible que últimamente se me han exacerbado temores ante la posibilidad de estar solo o que tenga la impresión de ver sombras que atraviesan las paredes. Perdón, doctor, un momentito. Giorgio, por favor. Mañana los autógrafos, Giorgio, por favor. Es posible que en ocasiones sienta un impulso irrefrenable por cumplir un mandato, como de asistir a tal o cual lugar, o la sensación de que algo va a suceder, asociado sensiblemente a una sensación de que el ambiente se enfría. Es posible que perciba los diferentes estados de ánimo de los demás e incluso que conozca sus pensamientos antes de que los expresen. Es posible que presente cefaleas frecuentes, astenia, palidez, sobre todo en las mujeres, manchas en la piel, quemaduras, puntos rojos alrededor del ombligo, puntos en el pecho, en particular en la zona del corazón, manchas en la piel en forma triangular, según yo lo he podido observar en mi práctica cotidiana, en las mujeres, sobre todo en la parte superior del pecho. También es posible, en este caso en la mujer, que los ciclos menstruales se alteren, que su periodicidad se vea significativamente alterada o que presenten abundantes hemorragias.
Es posible que inexplicablemente ingrese a una depresión profunda con una sensación de que algo perdí o de que algún daño sufrí en mi cuerpo sin que conozca exactamente qué fue. Es posible que últimamente se haya incrementado en mí el interés por el tema de los ovnis o a la inversa, que no quiera saber nada sobre el tema. En medio del sufrimiento, de la zozobra, es posible que desee contar a alguien lo que me sucede, aunque me detiene el temor a que piensen que estoy loco o que estoy loca. Si tenemos alguno de estos síntomas que acabo de mencionar, entonces es posible que estemos siendo secuestrados por seres extraterrestres. Y hablo en plural porque todos estamos expuestos al riesgo, todos estamos expuestos a la posibilidad. También tenemos que ser cautelosos. Un solo síntoma de los que acabo de mencionar no es un indicativo de secuestro. Por ejemplo, una depresión por sí sola no necesariamente nos hablará de un secuestro, sino que puede ser algún síntoma que pertenece a algún otro trastorno. A esto que acabo de mencionar, señalaré yo una excepción. Los sueños son, quizá, un síntoma que por sí solo nos hable de secuestro. ¿Por qué asevero esto? Por dos razones. Primero, supongamos que tenemos un accidente automovilístico y que sufrimos una fuerte impresión psicológica. Ante lo inesperado del hecho, supongamos que nos veamos significativamente alterados. Primero, tenemos una lesión física y después tenemos, digamos, una alteración psicológica o emocional. Fisiológicamente hablando, se echarán a andar mecanismos bioquímicos que aliviarán temporalmente ese dolor. Psicológicamente hablando, y ante la fuerte impresión producto de ese accidente, olvidaremos total o parcialmente el hecho traumático. Sucede así porque el evento nos resulta doloroso y no queremos saber nada sobre ello. Es un mecanismo de defensa al dolor. Arrumbamos hacia el inconsciente lo que ha sucedido, arrumbamos hacia el inconsciente todo ese dolor. Pasado un tiempo, la mente empujará poco a poco para que aceptemos el doloroso accidente. La forma de hacerlo será a través de los sueños, es decir, soñaremos fragmentariamente el accidente hasta que la conciencia termine por aceptar en su totalidad el suceso. En otros términos, tenemos que digerir, tenemos que elaborar, tenemos que procesar el suceso hasta asimilar, reconocer, hasta aceptar el hecho doloroso. Ahora pensemos en una persona secuestrada. Le sucede exactamente lo mismo. Sufre un hecho doloroso, es agredido psicológica y físicamente. Olvida el suceso, luego entonces lo sueña. Solamente que en el caso del secuestrado, el trauma es mucho mayor, el trauma es intenso. En el caso del accidente automovilístico, de alguna forma es algo conocido. Sabemos de su existencia, digamos, es algo muy terrenal, muy humano. En el caso del secuestro, nos enfrentamos ante una situación totalmente desconocida, nunca, ni siquiera imaginada. Luego entonces, el trabajo elaborativo, el trabajo digestivo, el trabajo de aceptación se torna más largo, se torna más lento, se torna más doloroso. Y si a ello le añadimos que los secuestros son frecuentes, es decir, un accidente, pensamos un accidente y se acabó. En el caso del secuestro son frecuentes, un poco como lo relataba la señorita Peregrino. El sufrimiento se prolongará cada vez más. Segunda razón por la cual soñamos con ovnis y con seres extraterrestres. La hipnosis es una técnica psicológica,
Es una llave que abre la puerta de entrada para acceder a la información de sucesos que tenemos en el inconsciente y que fueron arrojados ahí justamente porque en su momento fueron dolorosos. Por lo tanto, al ingresar a ese gran inconsciente lleno de información, podremos saber lo que ocurrió durante el secuestro. Hemos encontrado, mis pacientes y yo, que los extraterrestres utilizan procedimientos sugestivos hipnóticos para producir el olvido. Para hacerlo, se auxilian de sofisticados aparatos con el que estimulan visual y auditivamente al secuestrado, al grado de inducirle un estado profundo hipnótico en el que fácilmente pueden implantar órdenes. Las órdenes que ellos implantan más o menos dicen lo siguiente: usted se despertará por la mañana y no recordará absolutamente nada de lo ocurrido. O puede ser que le digan, usted al despertarse y al recordar lo sucedido, lo que le pasó con nosotros, usted simplemente dirá, qué pesadilla, ha sido horrible, pero solamente ha sido un sueño. Y la persona al despertar se despierta y dice, qué horror, solo ha sido un sueño. Y aquí hay una trampa en la que difícilmente podremos salir a menos de que conscientemente querramos salir de ella y aceptemos el hecho del secuestro como real. Digo real porque, un poco como decía Salvador, todavía estamos a veces dudando si es cierto o no. Yo creo que ya un poco a estas alturas las evidencias botan por todos lados. Algo que lo que le pasa a las personas abducidas y que lo he visto frecuentemente en el consultorio es, después de hacer un trabajo hipnótico, el impacto emocional es intenso. Una de las virtudes de la hipnosis es que, digamos, suaviza la aceptación del hecho traumático. Pero a pesar de que la conciencia termina por aceptarlo, pasa un tiempo y como que la conciencia vuelve a cerrar esa información y vuelven a decirse una y otra vez, esto fue un sueño. Bien. Entonces fueron dos razones por las cuales soñamos, uno como un proceso elaborativo de la mente y otro porque recibimos órdenes extraterrestres y en ese momento el recordar el hecho no fue más que un sueño. Haciendo una reflexión, ellos, los extraterrestres, conocen la forma en que opera nuestra mente. Saben que no queremos darnos cuenta de todo aquello que nos produzca dolor. Saben que nos interesa olvidar el dolor. Saben que el ser humano opera negando realidades. Y no es que sea malo o negativo negar realidades. De hecho, es un mecanismo defensivo de gran utilidad para la sobrevivencia y protección del hombre ante las dificultades de la vida. El problema radica cuando nos rigidizamos sistemáticamente, cuando sistemáticamente negamos realidades. Es entonces cuando volcamos la atención de cultivo hacia nuestra persona, alejándonos del mundo y nos alejamos así de la salud mental. Nos volcamos hacia nosotros y negamos esa realidad. Ahora bien, ¿cuál es la labor de la psicoterapia hipnótica? Si los sueños es un mecanismo natural que ayuda al hombre a aceptar una realidad dolorosa, la hipnosis hace exactamente lo mismo, con la diferencia que el hipnotizado está dispuesto abiertamente a recibir y aceptar en su conciencia aquello de lo cual no quería saber. En otros términos, está dispuesto a enfrentar, a reconocer una realidad negada, y que para aceptar esa realidad se auxilia de un especialista. Y hacerlo así, aceptar esa realidad, ¿cura los síntomas de los secuestrados? Nos preguntaremos posiblemente. Y la respuesta en un primer momento es sí. Se curarán los síntomas como la depresión, la angustia, los temores, los sueños recurrentes, la incertidumbre,
etc. En la medida en que la persona conozca lo que origina sus síntomas, en esa medida los síntomas se disipan. Para aclarar un poco más la problemática del paciente, en la medida en que él acepta el hecho, en esa medida su problemática adquiere sentido, luego entonces los síntomas comienzan a disiparse. El paciente sabe lo que le ha venido sucediendo y ya plantado en esa realidad, ya aceptado esa realidad, está dispuesto a abordarlo y ya no más a negarlo. ¿Y cómo abordar esa realidad? Probablemente nos preguntaremos. Ya habiendo aceptado con toda conciencia y gracias a la hipnosis de que fui secuestrado, ¿ello garantiza de que no me vuelvan a secuestrar? ¿Cómo luchar contra otro posible secuestro si la tecnología que ellos poseen socava con suma facilidad mi libre albedrío? Mis síntomas objetivos, los psicológicos, se curan, pero los signos objetivos, como el avistamiento de ovnis, el ver cruzar las paredes de mi casa por seres extraños, ¿eso cómo lo curo? Para intentar responder a estas preguntas quisiera relatar, empachándolos un poco, algunas experiencias que he tenido con pacientes secuestrados. Brevemente, una mujer de 35 años, a la que le pondré por nombre Rosa, me consulta por primera vez y me relata la siguiente historia. Tuve una hermosa experiencia. Regresaba a casa después de un día de trabajo como a las 7 de la noche. Viajaba en una combi, lo que aquí llamamos peceras, iba un tanto distraída, cuando de pronto escuché por el radio que el locutor anunciaba que un ovni sobrevolaba la ciudad, justamente por la colonia en que circulaba a bordo de la combi. Veo a través de la ventanilla y efectivamente observo una hermosa luz blanca, como un gran diamante. El locutor anunciaba por la radio el trayecto del ovni, según así lo reportaban los habitantes de las colonias por donde se supone que iba sobrevolando el ovni. Me di cuenta que el trayecto del ovni era el mismo que yo llevaba. Pensé, es mi ovni, me está siguiendo. Me bajé 2 cuadras antes de llegar a casa, caminé, abrí la puerta y le dije a mis hijos que había un ovni afuera. Hasta aquí el relato de Rosa. Todo ello lo contó con una euforia, con un gran entusiasmo. La historia me sonó extraña, sobre todo cuando le pregunté en relación a lo que hacían el resto de los pasajeros, a lo que contestó, que se encontraban indiferentes, sin poner atención al suceso. Extraño, ¿no? Trabajamos un proceso hipnótico y encontramos que efectivamente una luz como de un inmenso diamante le seguía, con la salvedad de que la radio de la combi no se encontraba encendido. Eso lo vimos en proceso hipnótico. Por lo tanto, ningún locutor anunciaba ovni alguno. Efectivamente, bajó 2 cuadras antes de llegar a casa, caminó unos pasos, una luz blanca como la neblina le invadió, sintió elevarse del piso, posteriormente sucedió lo que típicamente conocemos y que hemos escuchado a lo largo del día de hoy. Se veía en una mesa de exploraciones con unos seres a su alrededor, los cuales los veía como con unas máscaras parecidas a las máscaras antigases que se usaban durante la Primera Guerra Mundial. Estaba alterada, a veces un proceso hipnótico, por supuesto a la primera sesión no desentrañamos lo que hay ahí, es una impresión, es un trauma bastante fuerte. La persona durante el proceso está en perfecta conciencia y en contacto con uno. Entonces, si la persona quiere o decide salir del proceso o avanzar hacia otra información, eso se hace. En el caso de esta persona decidimos hacerlo así. No quiso saber lo que ocurrió en esa mesa de exploraciones, por lo que fuimos al instante en que fue regresada a la tierra. Sentía angustia, abrió la puerta de su casa, le dijo a sus hijos que había un ovni afuera y nadie de sus hijos le hizo caso.
se encontraban como ausentes, refirió Rosa. Esta ausencia es lo que Bob Hopkins llama animación suspendida. Las personas se quedan tan vivas, pero con los ojos abiertos, pero están como suspendidos. Ahora relato el caso de Betty, una joven de 23 años. Habíamos trabajado unas 4 sesiones de hipnosis, encontramos sucesos típicos del secuestro, en donde había sido embarazada artificialmente por estos seres. Para ella era virgen, su virginidad era un asunto importante. A pesar de no profesar religión alguna, es una verdadera creyente de la existencia de un Dios. Tuvo largas sesiones de llanto. En la 5ª sesión se encontraba más tranquila, había meditado, y a pesar de que no era religiosa, ella había vuelto a sus oraciones que le llenaban internamente. Se encontraba resignada ante el hecho y hacía planes hacia el futuro. Nos despedimos del trabajo psicoterapéutico que hicimos durante esa 5ª sesión. Al día siguiente me llama como a las 2 de la tarde, verdaderamente asustada. Me relata que se encontraba en la azotea de su casa, lavando, cuando vio cómo un ovni salía de las montañas que se encontraban a una distancia aproximada de 5 kilómetros y se le acercó hasta su casa. Corrió al interior, tomó el teléfono y me llamó aterrorizada. El asunto quedó ahí, no pasó a más. Katy, una joven de 26 años, me refiere episodios de tiempo perdido. Frecuentemente enferma de gripe, ha tenido varios tratamientos a base de antibióticos y no mejora. Ha realizado múltiples estudios y no mejora. Trabajamos con hipnosis y observa, bajo estado hipnótico, cómo unos seres altos, morenos, con orejas grandes, se materializan en su recámara, como aparece, esto lo entrecomillo, en los programas de Viaje a las Estrellas. No sé si ustedes vieron ese programa, donde entran en unos tubos y entonces como si se fueran materializando, como si las moléculas se fueran uniendo. Eso era justamente lo que veía en su recámara. Después refiere ser llevada a un lugar muy frío, en donde experimentan con una serie de aparatos con su cuerpo. Experimentan con su cuerpo a bajas temperaturas. Este descubrimiento explicaba sus gripes crónicas. No es con la única paciente que me ha sucedido. Hay otras personas que se alivian, duran una semana estando bien y vuelve a aparecer el problema. Y todo esto se explica por la serie de experimentos que hacen con ellos. Patty, una mujer de 45 años, me refiere en una primera entrevista que en ocasiones se le aparecen seres plateados en medio de una luz blanca. Era tiempo de Semana Santa y las películas sobre temas bíblicos eran frecuentes. Fue entonces que me dijo: los seres que se me aparecen en esa luz guardan una similitud con las apariciones que se representan en las películas a propósito de Semana Santa. Se me hace, me dijo, que muchas de las apariciones de vírgenes en realidad son de extraterrestres. Patty me hizo este comentario un viernes. Teníamos consulta por ahí de las 12 del día. Y el sábado, en el supermercado, me encuentro una revista Tiempo y Espacio, en donde el señor que me quitó el público, Salvador Fraicedo, cuestiona las apariciones marianas como verdaderas apariciones virginales. Es decir, lo que les acaba de comentar, no hay ninguna aparición virginal, en realidad son manipulaciones extraterrestres. Ese hecho verdaderamente me sorprendió, era la primera vez que lo escuchaba. Otra paciente, en alguna ocasión, me relata cómo ve aparecer seres extraños en medio de un rayo de luz. Estaba en la azotea de su casa, vio cómo llegaba un rayo de luz, y lo mismo de Viaje a las Estrellas, vio cómo se materializaba ese ser. Trabajo hipnosis con Gaby, una mujer de 40 años, y descubrimos que se encuentra dentro de una nave frente a un hombre alto, de tez blanca y ojos azules.
Le dice ese ser que le ama, que ha sido escogida para una trascendental misión, que ella es muy importante. Esto de ha sido escogido para una misión muy importante es frecuente, tanto por los contactados como por aquellas mujeres que son fecundadas artificialmente y que traen una idea interna de que están cumpliendo una gran misión. Le dice que la ama, que ha sido escogida para una trascendental misión, que ella es muy importante. La paciente siente un amor infinito hacia ese ser, quien a su vez observa a ella cómo emite un amor por el pecho, a través de un medallón que tiene colgado en el cuello. Veía una luz rosa suave, tenue, como la que vemos cuando nos enamoramos aquí en la tierra. El ser le dice que se la va a llevar, que se aman profundamente. Gaby recuerda a sus hijos y le dice que ello no es posible, que sus hijos le necesitan. El ser se enoja y ese hombre hermoso, rubio, desaparece para dar paso a un gigantesco insecto o algo así, parecido a lo que veíamos de las mantis religiosas hace unos momentos. Hasta aquí los relatos que quiero hacer. Hay decenas de ellos, hay múltiples, hay cientos de ellos. Ahorita que escuchaba los relatos también de las personas que me antecedieron, me brincaban uno y otro más. ¿Qué nos enseñan estas experiencias o de esto que les estoy hablando? Pues parece ser que algunos extraterrestres tienen la capacidad para, a distancia, manipular la mente humana y hacerle ver y creer lo que no es. Por ejemplo, estoy hablando de la mujer en la combi. Este dato también otras personas, por ejemplo, me refieren que están en casa y el radio está apagado y de repente comienzan a escuchar el radio y comienzan a recibir mensajes o órdenes a través del radio. En una ocasión, un par de pacientes tenían desconectada la televisión, de momento como si la televisión se encendiera y comienzan a ver imágenes. Comienzan a ver estos seres, uno de ellos los grises que tanto se habla y que se les echa la culpa de todo. En realidad hay un montón, o muchos, hay bastantes. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Hay quienes hablan de 160 y quienes hablan de 180. Yo creo que eso nadie lo sabe ahorita, ¿no? Entonces ellos conocen la mente humana y la manipulan, le hacen ver cosas, pueden deformar la realidad, pueden crear una realidad artificial, una realidad aparente, pueden hacer ver naves hermosas que resultan no serlo, pueden hacer ver hermosos seres que resultan no serlo, pueden hacer aparecer virginales mujeres que resultan no serlo. Es posible que con la tecnología que poseen sean capaces de crear realidades artificiales que resultan finalmente creíbles al ser humano. Recordemos un hecho interesante. En la actualidad, en este planeta, se está desarrollando aceleradamente la realidad virtual. La realidad virtual, como algunos hemos de saber, se maneja con la computadora y nos hace sentir y ver como si realmente estuviera sucediendo algo. Si hemos ido a Reino Aventura y algunos juegos que se acercan a la realidad virtual, no son realidad virtual, por supuesto, cascos que se colocan, guantes que se ponen y que uno puede sentir la textura cuando toca algo, como si yo estuviera tocando esto, me pongo un guante y siento que estoy tocando esto. Luego entonces ellos parece ser que pueden crear realidades virtuales, como que estoy viendo un hermoso ser, alto, posiblemente nórdico, y resulta que finalmente no lo es. ¿Por qué no pensar que algunos de ellos crean estas realidades virtuales, en donde terminamos por creer fácilmente lo que resulta no ser? Los seres humanos buscamos por naturaleza que alguien nos deslumbre,
que alguien nos impresione. Pero como jugamos al juego de lo que hace la mano, lo hace el atrás, también nosotros buscamos deslumbrar. Y cuando buscamos que alguien nos impresione, que alguien nos deslumbre, lo seguimos irreflexivamente, sin juicio, sin cuestionamiento. Pero así como somos convencidos, queremos convencer. En otros términos, nos movemos por intereses, y subrayo intereses. Y actuamos en muchas ocasiones para los demás con intereses personales. Y quisiera hacer referencia a una ley en metafísica que dice que lo que es arriba es abajo, o lo que es adentro es afuera, y viceversa. Es decir, así como nosotros perseguimos intereses, y hago referencia a nosotros, pues lo mismo aquellos posiblemente estén igual que nosotros y también tengan sus propios intereses. Luego entonces, pensando en extremos, desde los muy malosos hasta los que nos suponemos muy buenos, puede haber gradaciones o diferentes estados o niveles de conciencia, si es que nos acomoda esa idea. Plantear las cosas como buenos y malos a veces es muy maniqueísta y no nos sirve. Más bien como que tendremos que pensar en gradaciones. Igual y probablemente estén ellos. Esta idea de lo que es arriba y es abajo, nos autoriza a pensar de manera un tanto obvia que los extraterrestres tienen sus propios intereses en nosotros como seres humanos y por supuesto en el planeta. Intereses que por lo que vemos desean que no se conozcan. De lo contrario, no se ocultarían, según creo yo. Si hay un interés oculto, es porque algo yo quiero usar del otro, pero que me interesa que no lo sepa. Algo quiero usar del otro y que le pertenece al otro, y que me interesa que no se dé cuenta. Pensemos en la historia de la humanidad. Siempre en la guerra, la humanidad siempre en pelea. Los hombres queriéndose apropiar de lo que no les pertenece, y lo que es abajo es arriba y viceversa. En marzo de 1994 tuve la oportunidad de entrevistarme con un famoso e internacionalmente reconocido contactado sudamericano. Durante nuestra charla, él me insistía en dos aspectos. Yo iba a platicar así intercambiar cosas que me parecían interesantes y tan pronto llegué a ¡pum!, que se me deja ir, y insistía que no existían las abducciones, que las abducciones era un hecho aislado, que era lo menos que sucedía, y decía que las abducciones en realidad eran una manipulación de los Estados Unidos de Norteamérica, que a través de películas, revistas o la televisión estaban produciendo esa serie de ideas en la mente humana. Yo me pregunto cómo lograron hacerlo, ¿no? Cómo es crear como fantasías verdaderamente extraordinarias o maravillosas, y que yo sepa, esta tecnología no se tiene. Los mensajes subliminales pueden hacer algo con nosotros, pero crear estas historias fantásticas, entre comillas, que no tienen nada de fantásticas, que nos lleva horas y horas de trabajo psicoterapéutico, yo no sé cómo podrían hacerlo, pero ese era su argumento. Y un segundo argumento que tenía él: había un especial interés, según él, en que no se cumplan las profecías relativas a la destrucción del planeta. En tanto, yo, hablando en lo personal, yo no soy ningún profeta, yo no sé si eso pueda suceder o no. Sin embargo, y por los datos que tenemos en la actualidad, sabemos que el planeta está en un proceso de destrucción, la contaminación, la depredación que hace el hombre, etcétera. Sin embargo, esto nos hace reflexionar que, el planeta Tierra es un ser, es una materia física, y que toda materia física tiene un principio y tiene un fin. Es como el cuerpo humano, tiene un principio y tiene un fin. Posiblemente, algún tiempo, yo no sé cuándo, el planeta Tierra cumpla su ciclo de vida. Quisiera repetir aquí lo que le interesaba a este famoso contactado. Y lo que le interesaba era que los recursos naturales se conservaran. Ecológicamente hablando, ello es muy loable. El hombre tiene la capacidad de crear,
de reproducir, de cuidar, de reciclar, de buscar nuevas alternativas. Sin embargo, como si hubiese un obsesivo y especial interés en este contactado y en muchos más que seguramente conocemos, como si hubiese un especial interés en que conservar la naturaleza. O podríamos plantear en otros términos, como si hubiese un especial temor de que el hombre no consuma, y pongo aquí puntos suspensivos, lo que puede ser consumido por otros. Quisiera aquí aventurar una hipótesis. Así como el planeta Tierra, así como el planeta siempre ha estado en guerra en el afán de los hombres de sojuzgar a otros y de apropiarse de lo que no les pertenece, así es probable que haya una guerra interplanetaria o intergaláctica. Es un punto de vista. Otra vez, lo que es abajo es arriba. Las guerras de aquí son las guerras de allá. Es posible que haya un interés extraterrestre por apropiarse de los hombres y del planeta, sea por poder o porque, resalto poder, porque finalmente la historia de las guerras es la búsqueda de apropiarse del otro por poder, las conquistas, tener lo que no es mío. O, en segundo término, porque los recursos naturales de los planetas, de sus planetas de origen, han sido consumidos producto de la guerra y requieren de recursos. Ello explicaría por qué el interés por conservar la naturaleza, pero un interés a beneficio de ellos. Durante la guerra, en tanto que hay destrucción, las reservas se consumen y se busca el reabastecimiento. Es posible que nuestro planeta sea el preciado almacén que provee de hombres y de recursos naturales para estos seres. Estos intereses, este poder de apropiación, posiblemente explique el por qué los gobiernos ocultan su contacto con los extraterrestres. Es posible, y creo que eso ya ni es posible, es una realidad, es una alianza en los que ellos y los gobiernos buscan satisfacer sus propios intereses. Y hay una frase aquí en México que dice: en la guerra y en el amor de todo se vale. En esta guerra de apropiarse de su juzgamiento de intereses, es muy probable que estén usando los más sofisticados sistemas manipulatorios y de ocultamiento. En la guerra de todo se vale. Y las formas de manipulación y de ocultamiento son apariciones virginales, extraterrestres salvadores, líderes iluminados, ángeles salvadores, ecologistas bien intencionados y preocupados por el planeta, etc. Esta afirmación no invalida que en realidad hay extraterrestres o algún otro tipo de seres de otras dimensiones o como queramos verlo, seres verdaderamente interesados en ayudar en pro de la creación. Sin embargo, tenemos el problema, entonces hay que entrar al problema. Posiblemente en este afán de apropiarse podamos explicar el por qué, por decir un ejemplo, nuestro lago de Chapala, lugar donde se han reportado numerosos avistamientos, año con año disminuye el nivel del agua. Es decir, están apropiándose. Unión, según el acertado título del libro del famoso escritor y contactado Stryver. Planteado así el problema, ¿son nuestros enemigos los extraterrestres? Responderé a la interrogante planteando a mi vez otras interrogantes. ¿No acaso en ocasiones consideramos a nuestra pareja, novio, novia, querido, amante o lo que sea, lo consideramos como nuestro enemigo o nuestra enemiga y sin embargo seguimos conviviendo con él o con ella?
¿No acaso en ocasiones consideramos a nuestros jefes, a nuestros subordinados, a nuestros compañeros de trabajo como nuestros enemigos y sin embargo seguimos conviviendo con ellos? ¿No acaso en ocasiones consideramos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos como nuestros enemigos y seguimos conviviendo con ellos? ¿No acaso consideramos al país vecino nuestro enemigo y seguimos compartiendo con él el mismo planeta? ¿No acaso consideramos nuestro enemigo a ese nuestro inconsciente que nos traiciona, que está dentro de nosotros, que nos hace sufrir cuando se manifiesta a manera de un lapsus, de un sueño, de un síntoma psicosomático, y sin embargo seguimos conviviendo con él, puesto que está en nuestro interior y está con todas sus contradicciones? ¿No será acaso que en un futuro nos toque convivir con extraterrestres en este planeta y que le corresponda a todos y cada uno de nosotros arreglárnoslas para estar en comunión con ellos? Y de ser así, ¿no será una aceptación pasiva de nuestra parte el que simplemente esperemos y que ellos lleguen y que nos toque convivir? Yo creo que la respuesta a este interrogante es no. Todo encuentro, como todo encuentro con la pareja, con el amigo, etcétera, implica necesariamente una lucha. Nunca es una aceptación pasiva. El encuentro con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nosotros mismos todos los días, significa necesariamente una lucha dolorosa, por supuesto, pero la mayor de las veces inevitable. Posiblemente la visita extraterrestre sea una forma de golpear el egocentrismo del hombre, el hombre que se considera único ser inteligente en este universo. Ya no sucede tanto. Yo recuerdo de chiquillo que se decía que éramos los únicos. Ya está cambiando mucho la concepción. Sin embargo, pensamos que somos los únicos en el universo. Posiblemente sea necesario que tengamos un golpecito de ese tipo para abrir nuestra conciencia y pensar que no somos los únicos y que formamos parte de un todo, en donde todos estamos relacionados, vinculados de alguna u otra forma, y lo que me afecta a mí le afecta al otro. Hay una frase bíblica que dice que el Creador Dios no se cae una sola hoja de un árbol sin que Él lo sepa, es decir, todo está perfectamente interconectado. Lo que yo haga tiene una influencia sobre el otro y lo que el otro haga tiene una influencia sobre mí. Según lo muestran las evidencias, ellos prácticamente ya están aquí. Prácticamente, sí, ya están aquí. Los Alcohólicos Anónimos tienen una frase que dice: hay que tocar fondo para salir más fácilmente. Según la filosofía taoísta, cuanto más oscurece la noche es cuando aparece la luz. Para conocer la belleza hay que conocer la fealdad, dicen en el taoísmo. Para conocer lo bueno hay que conocer lo malo. Posiblemente, al estilo de Alcohólicos Anónimos, nos toque fondear, pero después, y por ley de funcionamiento natural, pensando en el yin y el yang, que el yin lleva al yang y viceversa, posiblemente nos corresponderá resurgir sobre nuestras propias cenizas. Los ovnis, los extraterrestres, prácticamente están aquí. Es un golpe muy fuerte para nosotros el hecho de la abducción, pero la abducción algo nos está enseñando, no solamente al que lo padece, sino a los que estamos alrededor. Un accidente algo nos está enseñando, una dificultad con alguien algo nos está enseñando. Posiblemente necesitemos esta humanidad, un acercamiento con ellos.
comprimirnos, tocar fondo, para que desde ahí salir. Después de la tormenta viene la calma, diría una sabia frase popular. Entonces ahora quisiera responder las preguntas anteriormente formuladas. ¿La hipnosis me sirve para evitar otros posibles secuestros? Pensando en el caso de los abducidos. La respuesta es doble y ambivalente, una sí y otra no. Primero, voy a decir que sí. Gracias a la hipnosis, la persona sabe lo que le sucede, tiene ahora puestos los pies en la tierra y desde ahí puede aprender y emprender nuevos caminos, con toda conciencia, y de esta forma resignifica su vida. Lo que nos pasa a los seres humanos es que tenemos una dificultad y no queremos saber nada de ella. La negamos, pero tarde o temprano vuelve a aparecer, nos bota a manera de síntomas. Lo que tiene que hacer el abducido es resignificar su vida. Algo le está enseñando y la tiene que enfrentar de otra forma. Y un poquito estoy hablando de afuera, decía, nadie está exento. Quisiera retomar aquí una idea en metafísica, no solamente en metafísica, en la filosofía hinduista, por ejemplo, el taoísmo dice lo mismo. Y muchas religiones, no religiones, filosofías. Muchas filosofías dicen lo mismo. El taoísmo para mí es una filosofía. El taoísmo dice, Tao por definición es lo que podemos entender como Dios. Y en metafísica dicen, Dios está dentro de nosotros, Dios está en todos y cada uno. Los hinduistas dirían, es la chispa divina que está dentro de nosotros. Quisiera comentar que uno de los alcances maravillosos de la hipnosis es que la persona, estando en proceso y después de haber vivido ese hecho traumático, puede arribar, si se le indica, a un estado de tranquilidad, de paz, de armonía interna. Y por armonía interna me refiero a un estado de conciliación con nosotros mismos. Es un estado parecido a lo que relatan las personas que tienen una experiencia de cuasimuerte o experiencias cercanas a la muerte, donde después de que se da el hecho físico de muerte, ven la luz, que les presentaba una diapositiva a alguna persona el día de hoy, ven la luz, arriban a esa luz y estando ahí tienen una vivencia de amor infinita, de paz infinita, tienen una expansión de conciencia que les hace sentirse bien. Alguna vez platicando con una persona que venía de Estados Unidos, que venía a dar un curso sobre manejo de energía a través de ciertas técnicas, intercambiábamos impresiones y le preguntaba que cuál era su idea de Dios. Se reía y me dijo, yo no tengo ninguna idea de Dios, mejor pregúntame cuál es mi vivencia de Dios. Y creo que eso me gusta más. Dios, por definición, es incognoscible. Dios es innombrable, dice el taoísmo. Lo mismo decía Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl le llamaba el Ipalnemo Guani, el creador de todo, pero el que no se puede conocer. Lo que sí creo que lo podemos sentir, es una vivencia interna en cada uno de nosotros. La persona estando en proceso hipnótico puede arribar a ese estado. Digamos, entra en equilibrio, entra en fase. Si la persona puede vivenciar ese Dios interno, ese estar en armonía, ese equilibrio con uno mismo, entonces puede estar, digamos, en una especie de vibración energética. Y estar con uno mismo significa no responsabilizar a otro de lo que a mí me sucede, sino que yo soy consciente de mí mismo, mi conciencia se expande y nadie más es responsable de mí más que yo. El problema que tenemos los seres humanos es que siempre andamos responsabilizando a los demás lo que a uno les sucede. Cuando arribamos a cargar con nosotros mismos es cuando arriba la paz interna. En ese momento estamos en fase, estamos en equilibrio. La hipótesis con la que me manejo con mis pacientes que han tenido experiencias de abducción es, en la medida en que tú estés en equilibrio, en la medida en que la persona por diferentes caminos practique la forma
de conocerse a sí mismo y de arribar ese Dios interno, en esa medida evitará ser secuestrada. Esto lo recalco porque, como les mencionaba en un principio, podemos tener múltiples regresiones hipnóticas. Y a mí me sucedió algo impresionante cuando estaba en el consultorio. Descubríamos cosas, descubríamos cómo se las lograban llevar y decíamos, hay que estar alerta para que no te lleve, ¿no? Y resultaba que al otro día pronto se las llevaba, ¿no? Entonces, pues era un juego medio absurdo, ¿no? No tenemos la tecnología. Recuerdo el caso de una paciente gnóstica que tenía sus propias formas de arribar a ese ser interior. Recuerdo que un día ya muy desesperada se puso a trabajar toda una tarde, toda una noche. Conmigo estuvo trabajando duro. Para ella prácticamente era una santa. Todos nos creemos santos y no aceptamos la contradicción. Cuando aceptamos la contradicción, conciliamos con ello y finalmente arribamos a la paz. El juego de yin y el yang es ver una parte, ver la otra y finalmente poder arribar a esa parte de equilibrio. Cuando eso sucedió, ya no se la llevaron más. Esa es una alternativa y es una respuesta individual. Nadie va a salvar a nadie, y mucho menos con la tecnología de nuestros amiguitos. Creo que más bien eso es un salvamento interno, en la medida en que yo me puedo conciliar conmigo mismo. Pensando en este equilibrio, pensando en nuestros amigos los extras, el agua no se puede mezclar con el aceite y viceversa. El que la hipnosis no evite el secuestro dependerá grandemente de que la persona no practique algún tipo de meditación. Es asunto de cada quien, o oración, o de contacto con ese ser interno. Es asunto de cada quien. Pensemos que si ese Dios interno está dentro de nosotros y en la medida de nuestro trabajo podemos estar en comunión con Él. Luego entonces estamos en fase, luego entonces evitamos el secuestro. Bueno, esas son mis reflexiones que quería compartir con ustedes y ya es todo. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, sé que están cansados, sé que es muy noche, pero si alguien tiene, creo que ya no hay ni locutor ni nada por el estilo. Entonces, a ver, por aquí hay un micrófono, si alguien lo quiere o grita desde ahí, dígame. ¿Quieren llevar el micrófono? Gracias por su atención. Quiero hacer una pregunta. Se ha dicho muchas veces de que las personas que sueñan con ovnis y que ven seres extraterrestres es un problema de salud mental, es la paranoia o son paranoicos. ¿Qué nos dice de eso? Llevo 5 años practicando la hipnosis y he hecho decenas de regresiones. Y digo decenas que rebasan, para no decir centenas. Y he hecho regresiones a la infancia, he hecho regresiones a vida intrauterina. Para la psicología ortodoxa eso no existe. El feto, el embrión no tiene una psique, está desestructurado, no tiene un yo, y etcétera. Se dice que las personas, en el momento del nacimiento, sufren un trauma, lo que se le llama el trauma del nacimiento, que en tiempos de Freud ya lo estudiaba Otto Rank, por ejemplo. Y él hablaba que la angustia se funda justamente en el momento del nacimiento. Salir por el canal de parto es un hecho doloroso y traumático. Y hay algunas regresiones que efectivamente así se dan. Nosotros podemos revisar cómo sucede ahí un hecho traumático. Cefaleas o migrañas, por ejemplo, cuando la persona descubre que ahí se gestó, se disipa, por decir un ejemplo. No estoy diciendo que las cefaleas o migrañas solamente se expliquen por ahí. Entonces hay una argumentación que dice que la persona, ante el hecho traumático del nacimiento, se las arregla para crear una historia, para elaborar el hecho traumático. O que en el momento en que salió por el canal de parto, vio a las enfermeras, a los médicos, y cuando es grande lo relata con cara de marcianitos, chaparros, enanos y con estos ojos. Entonces es una manera en la cual se las arregla para enfrentarse a ese hecho traumático.
Eso me parece a mí lo más absurdo porque, le repito, he hecho decenas de regresiones y nunca me he encontrado una persona que me cuente una historia a propósito de eso, para empezar. Segundo, hay una técnica que anda en boga también por ahí, porque es una técnica. Finalmente la hipnosis también es una técnica, no es una terapia en sí misma, que se llama renacimiento, rebirthing, que consiste en una respiración holotrópica, lo que le llaman respiración holotrópica. Y una de las cosas que produce es que la persona se va justamente al momento del nacimiento. También he hecho decenas de renacimientos y nunca me he encontrado con una persona que me cuente una historia de ese tipo. Lo otro, todos tenemos hechos traumáticos en nuestra vida, todos, no hay ser humano que no, todos. Y todos nos las arreglamos de alguna forma y todos creamos fantasías para cubrir ese hueco o para negar esa realidad, todos. Pero una fantasía tiene un límite, son pequeñas, fácilmente son trabajables por psicoterapia o por hipnosis, etcétera. Y yo nunca he conocido fantasías tan largas como una persona que me cuenta sesiones y sesiones completas todo lo que le hacen. Ahora, una fantasía produce dolor en el momento en que se manifiesta como síntoma, pero cuando la fantasía se está creando no está generando dolor, sino muy por el contrario, está aliviando un dolor. Y resulta que la persona, cuando cuenta el hecho traumático de la abducción, está en pleno sufrimiento. Entonces yo me pregunto si las personas quieren crearse fantasías dolorosas, fantasías de ese tipo. Por una parte. Y por otra parte, los hechos evidentes, como las manchas en la piel, me ha tocado ver estos triángulos que señala Stryber, estos especie de marcas, me ha tocado ver en las mujeres, en la espalda, y cosas por el estilo. Yo creo que, la verdad a mí ya no me preocupa si es cierto o no es cierto. Cuando me tocó trabajar con algunos pacientes y me hablaban del implante, entré en esa fase de voy a descubrir el implante y le voy a mandar a sacar radiografías y entonces les voy a enseñar que ahí está el implante. Y eso no es cierto. O sea, utilizan, como decían, implantes biológicos en los cuales no se pueden ver, o como me decía alguna vez a mí una enfermera, son radioopacos, es decir, no los puede detectar los rayos X. Estamos frente a una tecnología que rebasa incluso nuestra imaginación. Cuando las personas nos cuentan lo que están viendo, es algo que a mí me da mucho tranquilidad, digamos, pensando en un delirio. En el delirio la persona cuenta el delirio y está convencida de dicho delirio. Va a un hospital psiquiátrico y la Virgen es la Virgen, Jesús es Jesús, Napoleón es Napoleón. Y si tú le preguntas, mira, ¿de veras Napoleón? ¿No eres Napoleón? Que sí soy Napoleón. Entonces, estando en pleno proceso hipnótico, la persona dice, es que esto es verdaderamente de locura. Una frase que decía una paciente muy interesante, me decía, doctor, es que esto parece como de ciencia ficción, en pleno proceso hipnótico. Entonces eso me da tranquilidad. Bueno, a mí no, ya eso ya no me interesa, ¿no? Lo otro, la persona sufre. Supongamos que es una mera fantasía. Pues la hipnosis y la psicoterapia la cura. Le cura su sufrimiento interno y la coloca en otro lugar para enfrentar el problema. Y eso para mí es lo que importa. No sé si le respondo. Gracias. De nada. ¿Aló? A ver a esta hora de la noche si hay alguien más que pregunte. Le quiero preguntar al doctor, hay un adagio que dice que el fin no justifica los medios. ¿Perdón otra vez? Un adagio dice, el fin no justifica los medios. Sí. Yo le pregunto, muy bueno la hipnosis, la practiqué como 15 años, llegaba a hipnotizar hasta un cuartel de soldados enterito, pero luego entendí de que la libertad es sagrada, que nadie debe violentar nuestra libertad, porque si el Creador
nos dio la libertad, Él es el único que nos podría quitar. Y sin embargo, nos deja libres para hacer todo. Me inquieta, miro cómo usted trabaja tan bonito y cuántos habrá en el mundo que trabajan en esa forma, ¿no? Pero me inquieta eso, digo yo, ¿no se estarán cargando ahí de una repetición, una redundancia, de un karma? ¿Un karma? ¿Por qué motivo? Porque al usted hacer estas cosas, o cualquiera que lo haga, está coartando la libertad de alguien y se está cargando de una culpa, de conciencia. Por el proceso hipnótico, por el hecho de hipnotizar a alguien y que aparezca una información dolorosa para ella. ¿Se refiere a eso? Exactamente, podría ser, ¿no? Un aspecto. Es por ahí. Ante todo, lo que me inquieta es que como yo, como hipnotista, tengo que coger al otro y llevarlo en el proceso hipnótico, hasta llegar hasta despertarlo y a crearle todas las imágenes. Sí. Me inquieta eso. Ahí estoy entrando yo dentro de él. Sí, estoy violentando su libertad. Tomando su idea de coger al otro, yo no cojo a nadie. El otro viene solito a mí. Y el otro busca y pide ser ayudado, ser hipnotizado. Luego entonces en ese momento no hay ningún libre albedrío que se cuarte. Sí. Bueno. Pregunta y una reflexión. Primero la reflexión y luego la pregunta. Hablaba usted acerca de la manipulación que se está aparentemente dando. Yo creo que para ellos sería mucho más económico, esa es la pregunta y esa es la reflexión rápidamente, sería mucho más práctico y económico con el aparente desarrollo tecnológico que tienen, darle, ¿cómo se dice?, borrón y cuenta nueva. ¿No cree usted que sería mucho más práctico? Pero ¿a quién hay que darle borrón? A nosotros, en vez de estar manipulando y estar manejando la situación de que si ya lo comienzo que soy la Virgen de Guadalupe, ya no comienzo de que soy un gris o un nórdico, ¿no sería más fácil para ellos desocupar el planeta de una manera radical en vez de todo lo que se está manejando? Desocuparlo. Algo quieren, algo hay aquí. Y si algo hay aquí, pues entonces lo buscan. Bueno. Sí. Sí, aquí estoy. Acá arriba. A ver, perdón, aquí nada más, sí. Sí, no hay ninguna pérdida. Por eso decía, un poco muy en serio, pues yo no busco a nadie, la persona viene a mí. Si la persona viene a mí, yo hago lo que creo conveniente participando con la persona. Hablar de hipnosis es muy largo, pero la hipnosis es consciente. Se tiene una idea de que la persona queda dormida y no se sabe nada de ella. En lo absoluto, esa es una idea televisiva. Es al revés. En el momento en que la persona entra en un proceso hipnótico, digamos, su conciencia se amplía, se abre. Maneja, digamos, dos estados de conciencia, el aquí y el ahora y el allá y el entonces. Y algo maravilloso, entra en un estado, digamos, en un tercer estado, que podemos aquí teorizar, hipotetizar muchas cosas, en donde puede ser un juicio de valor desde acá, lo que me sucedió allá. Y es algo realmente maravilloso. Digo maravilloso porque en los estados de cuasimuerte, en las experiencias de cuasimuerte, cuando la persona está teniendo la evaluación de su vida frente a ese ser luminoso, lleno de amor, etcétera, él puede ver desde un estado de juicio expandido en dónde acertó y en dónde se equivocó. Digamos, es una autorreflexión. La reflexión de uno mismo no lo hace más que uno mismo. Y uno es responsable de uno mismo, aunque suene mucho rebuznamiento. Bueno, sí, doctor, yo le quería hacer una pregunta. Ya. Mire, tengo dos preguntas para usted. La primera, se sabe que por los traumas uno pierde mucha capacidad retentiva y muchas células que están trabajando en ese trauma. Si uno no tuviera, digamos, el sufrimiento, el trauma de haber nacido, uno tendría una mayor expansión mental. Sí. ¿La tendría uno? Pues la respuesta es sí.
Bueno, otra. Se sabe también que muchos abducidos están en conexiones en reencarnaciones anteriores. ¿Usted lo ha manejado? ¿Que han estado en reencarnaciones anteriores? Manejados por gente, pero en diferentes épocas. Bueno, es una pregunta interesante. Pensando en términos karmáticos, y hay que tener cuidado con karma, porque karma tiene una parte negativa, así como de carga, algo que tengo que cargar, y en parte es cierto, pero ese karma, cuando logro aprender con H lo que me está enseñando un hecho doloroso, en ese momento se disipa el karma. Una aclaración sobre el karma. Algo que he intentado hacer, digo he intentado porque no lo he hecho con todas las personas, y que retomo el modelo de terapia de vidas pasadas, cuando la persona conoce en otra vida lo que no aprendió o aquella emoción que lo tiene atorado al pasado, cuando comprenden que se equivocó, cambia la perspectiva, la visión de su vida y reemprende el camino, luego entonces el karma se disipa. El problema o el síntoma se disipa. He hecho esto con un par de personas abducidas. Y en términos karmáticos te va a suceder lo que hiciste, no te va a suceder lo que no hiciste. Y resulta que en otros tiempos nos ha tocado hacerla de abductores. Luego entonces ahora somos abducidos. Así de sencillito. Cuando la persona se da cuenta, digamos, el karma se rompe. Bueno, otra, o ya. Muchas veces se ha hablado de que los seres no son los que bloquean la mente de la persona, sino que la misma persona, por el trauma, lo bloquea ella sola, o sea, el mismo subconsciente no lo quiere aceptar y así lo bloquea tras algo, tras un animal, recuerda un animal o algo así. ¿Usted como psiquiatra qué piensa de eso? Como psiquiatra no, porque no soy psiquiatra. Como trabajador de la salud mental, pues sí, es lo que comentaba a lo largo de mi plática. Imagínate de momento que tú vas en la calle y de momento sientes frío y ves una luz y la luz te eleva y de momento ves una nave inmensa. Pon tú que mida 20 metros, ¿no? Pero tú vas desde abajo y la ves, para ti tiene que ser algo inmenso. Hay naves grandísimas y que la ves desde abajo y que ves ese gran animal al cual te estás acercando. Digo animal porque algunos le dicen es como ver un animal desde abajo, ¿no? Y que entras en un cuarto frío, oscuro, o que tiene luces que nunca has visto. Me refiero en cuanto a su formación, en cuanto a las lámparas, que ves aparatos que ni siquiera te imaginabas que habías visto, que ni siquiera te imaginabas alguna vez, y que comienzas a ver seres totalmente extraños que te asustan. La mirada de estos seres, si la mirada de nosotros nos asusta a veces, imagínate una de estas así grandotota como una mosca, no sé si has visto alguna vez una mosca, ¿no? Te impresiona. Imagínate que ves eso. Entonces tiene que ser un choque, un impacto emocional intenso para la persona, verdaderamente intenso, por eso hacía la comparación con el accidente. Entonces la persona, saliendo de eso, esto no es posible, esto no es cierto, esto fue un sueño, y nos tiene que aliviar pensando que es un sueño, y terminamos por hacer un sueño esa realidad. Cuando lo aceptamos, la perspectiva cambia. Eso es lo que tiene que hacer la hipnosis, simplemente confrontarte con lo que te viene sucediendo. Bueno, creo que ya, ¿verdad?